Y así concluye el grupo A. Vamos a verlos. Primero, bueno, como los dos se jugaron al mismo tiempo, vamos a ver el de México contra Chequia primero. México que ya estaba clasificado, entonces no tenía mucho que perder y mucho que ganar. Y Chequia que estaba obligado a ganar para tener la posibilidad de pasar como segundo o tercero, dependiendo de lo que pasaba en el partido de Corea contra Sudáfrica. El primer tiempo de ambos equipos honestamente fue muy flojo. Eh, Siento que hubo mucha posesión sin propósito. No fue un primer tiempo dinámico de muchas llegadas, pero al final del día sí hubo. Y hubo un centro que desvió Isra Reyes y el disparo del jugador de Chequia un poco desviado y o sea, creo que le da un beso al palo ese balón. Empezó fuerte la República Checa, sabiendo que estaba obligado a ganar, no importaba el resultado de el Corea-Sudáfrica, ellos dependían de su propio destino. Y después hubo un remate de chilena de Israel Reyes que se fue muy a un lado. Eso iba a ser, eso iba a explotar el Estadio Ciudad de México, el Estadio Azteca. Y después de eso, como que se calmó muchísimo el partido. No hubo ninguna llegada, o sea, aparte de esas dos llegadas no hubo nada. Y al final del día dijo Jorge Sánchez, ¿sabes qué? Si nadie va a disparar, yo voy a disparar. Y un muy buen disparo, pero al final del día llegó a las manos del portero. Y después llegó otra jugadita ahí como 30 segundos después entre Gilberto Mora y el Piojo Alvarado, que al final del día el Piojo Alvarado la termina mandando a la facultad de la UNAM de Ingeniería en Insurgentes. Impresionante cómo le pegó a ese balón. Y siento que fue casi todo lo que hizo. Todo el primer tiempo fue un primer tiempo muy, muy defensivo. Fue muy lento para muchos fanáticos, que eso me incluye a mí. Y regresaron al segundo tiempo y no sé qué les dijo el Vasco, dijo, hay que liquidarlos. Y eso fue lo que hicieron. También aprovecharon que ya los checos estaban cansando, no encontraban cómo llegar a la portería del Tala Rangel. Y pensaba que iba a hacer muchos cambios en el 45 ahí en el entretiempo, pero al final no los hizo y se le terminó pagando porque había muchos jugadores que estaban muy flojos ahí en el primer tiempo. Por ejemplo, al Memote Martínez y a Luis Romo, por dar ejemplos. Luis Romo, que no te proporcionaba nada hacia el frente, cada vez que agarraba el balón iba para atrás ese balón. No tenía claridad cuando se buscaba ese perfil, el pase ofensivo. Y el Memote, que pues tampoco ayuda, que no le llegaba ningún balón, también no corría, entonces no tenía muchas oportunidades, pero sí estorbó muy bien en las salidas de Chequia. Pero al final del día honestamente no hizo nada. Pero al 55 finalmente se abre el marcador gracias a Mateo Chávez, que justo hoy fue su debut mundialista. Entró como titular y marcó el primer gol de los tres que terminó anotando México en este partido. Ahí Romo parecía que iba a perder el balón entre tres checos, de milagro, no sé cómo le hizo, pero se la sacó, le dio el pase a Mateo. Mateo se la extendió un poquito lejos, se la puso a él mismo un poquito lejos, pero llegó justo tiempo antes del checo que se estaba barriendo. 1-1 contra el portero, no perdona, segundo palo, gol 1-0. Y cómo explotó el Estadio Azteca, impresionante. Que poca que los boletos estuvieron hasta la... Pero bueno, y esto obligaba a Chequia a remontar, a meter 2 goles para poder tener una oportunidad de clasificar o como segundo, como de los mejores terceros. Pero bueno, después no se tardaron nada para encontrar el 2-0. Se tardaron 6 minutos, al 61. Un muy buen pase
para Jorge Sánchez de Gil Mora, que honestamente ese chavo es impresionante, ya lo tienen que vender a Europa, no me importa lo que le cueste al Ajax o al Barça o al Atlético, a quien lo compre, que lo vendan, es impresionante, tiene 17, va a ser la cara de la selección en los siguientes 15 años, de seguro va a estar en 5 mundiales, no, bueno, un muy buen pase de Gil Mora. Jorge Sánchez no fue muy buen pase porque le queda un poquito largo a Jorge Sánchez, pero Jorge Sánchez de todos modos hace el esfuerzo. El portero sale mal. Yo veo eso y digo, pues es un poco triste lo del portero porque termina rebotando el balón, nunca la termina agarrando, nunca fue a agarrar el balón con las manos, siempre fue a rechazar ese balón. De todos modos se tiró, como que le pegó en la pierna y después le rebotó a Jorge Sánchez, le pegó en la panza y le rebotó a Jorge Sánchez otra vez. Está rodando el balón hacia la portería de República Checa. Quiere rechazarla uno de los defensas de República Checa. Le pega en la espalda a Jorge Sánchez y le termina cayendo a Quiñones en los pies y termina siendo el 2-0. Un 2-0 que ya prácticamente hundió a República Checa. Ya no tenía ninguna oportunidad para poder remontar este partido. Ya estaban muertos, estaban desgastados y ya estaban eliminados. Después del segundo gol ya no tenían ninguna oportunidad, si de por sí no tuvieron varias. Después hicieron unos cambios, no pasó muchísimas cosas. Parecía que iba a caer el tercero un poquito más temprano, pero no. Pero al final, al 90+4, un muy buen pase del Piojo, la sacó Ochoa, que al final del día le terminó regresando el favor el Vasco Aguirre para jugar su último partido oficial como jugador profesional en el Estadio Azteca en un mundial. O sea, no puede estar mejor eso. El estadio se rindió a sus pies, impresionante. Y bueno, él fue el que provocó o él empezó la última jugada de gol. Terminó tirando un saque de meta largo. Iba para Santi Jiménez. Santi Jiménez muy inteligentemente bloquea al jugador de Chequia en vez de él recibir el balón a espaldas. El Piojo se da cuenta de esto. La corre el Piojo. Santi ve que la recupera su compañero. Hace el pase filtrado del Piojo hacia él. Santi desafortunadamente la falla. Ahí después una serie de rebotes le cae al Piojo. Piojo se la da a Álvaro Fidalgo y Álvaro Fidalgo de primeras al ángulo anota el 3-0 definitivo. Y con esto México hace historia por dos puntos. Punto 1. Es la primera vez que México en su historia gana sus 3 encuentros en fase de grupos. Ya había sido cabeza de grupo varias veces, pero nunca había ganado los 3 partidos. Y la segunda, se vuelve la 6ª selección en la historia de todos los mundiales de ganar sus 3 partidos y no recibir ningún gol en esos 3 partidos. Ya lo hizo Holanda en el 74, Brasil en el 86, Argentina en el 98, Italia en el 90, Uruguay en el 2018 y finalmente México en el 2026. Historia total del conjunto mexicano que asegura que va a jugar 16avos. Bueno, que ya lo tenía asegurado desde la semana pasada, pero asegurado que va a jugar 16avos y si ganan ese partido de 16avos el siguiente martes, posiblemente un octavos de final en su casa. Y bueno, para el otro partido, Corea del Sur contra Sudáfrica, Corea del Sur prácticamente con un empate se clasificaba como segundo, ya viendo este resultado de República Checa y de México, y Sudáfrica estaba obligado a ganar para quedar de segundo y bajar a Corea de tercer lugar. Este partido no fue tan dinámico como el de México, vamos a ser bien honestos, pero sí hubo llegadas de peligro, un cabezazo en los primeros minutos que en la línea la saca uno de los defensas de Sudáfrica. Por eso siempre pones a alguien en el primer poste, siempre. Y también hubo pésimos cabezazos, igual como en el minuto 14.
Después ahí como que se calmó las cosas, sabía Corea que con el empate les bastaba para quedar segundos y Sudáfrica estaba obligado para empujar y buscar la victoria. Y prácticamente no pasó demasiado en el primer tiempo. Igual Corea del Sur estaba manejando el partido, estaba manejando que Sudáfrica los presione, que ellos se desgasten porque ellos tenían que buscar un resultado. Corea del Sur entró al partido sabiendo que el resultado que empezaban con les bastaba para pasar como segundo, pero al final se quedó dormido Corea. Déjame les digo, al 63, justito antes de la pausa de hidratación, unos 5 minutitos antes, como un medio centro que fue hacia el segundo palo. El jugador Maseko de Sudáfrica la recorta hacia adentro, dispara y el portero de Corea del Sur piensa que va a ir a segundo palo, pero termina yendo a primer palo. Creo que termina llegando a tocar el balón, pero al final no es suficiente y le da la victoria. Bueno, le da el primer gol a Sudáfrica, que sorprende a los coreanos, ahora estaban obligados a buscar el empate para quedar de segundos y no depender de los tercer lugares. Pero seguían y seguían buscando desde el 63 hasta el fin del partido, que fue creo que hasta el 96 o al 95, no sé exactamente, pero no les terminó dando. Sudáfrica, de forma sorpresiva y para muchos que los tenían quedando últimos en el grupo, termina quedando segundos y se enfrentará a Canadá en 16avos de final. Ese sería nuestro primer choque de eliminaciones confirmado, ya que se enfrentan el 2B contra el 2A y se jugaría creo que creo que es en Estados Unidos, y Corea del Sur va a tener que depender de los de cómo juegan los que ahorita están en tercer lugar, y parece que con estos resultados que acaban de ocurrir, Bosnia y Herzegovina está clasificado a 16avos de final. ¿Contra quién? Aún no se sabe, dependiendo ahí cómo pasan los otros terceros, pero Bosnia y Herzegovina se vuelve el primer tercero clasificado de el Mundial, y pues México va a tener que esperar rival. Lo más probable es que sea Escocia, pero ahorita son si mal no me recuerdo, sí, el séptimo mejor tercer lugar, y aún faltan varios grupos para jugar y varios que están debajo de ellos que pueden hacer sorpresa. Por ejemplo, Bélgica puede hacer sorpresa. Ecuador, no creo, pero ahí hay una oportunidad de Ecuador, porque Alemania ya está clasificado como primero. Y también el Congo, que juega contra Uzbekistán en el sábado, y Senegal, que juega contra Irak. Entonces ahí tendría que ver qué pasa ahí. Y bueno, ya terminamos con los primeros 3 grupos. Mañana otros 3 grupos, así vamos a estar hasta el sábado. Mañana empezamos un poquito más tarde, a las 2. Tenemos primero Ecuador, Alemania y Curazao contra Costa de Marfil, que ese sería el grupo E. Alemania, que ya está clasificado como primero, entonces de seguro van a entrar con una alineación alterna, y Ecuador, que viene obligado a ganarle a Alemania para tener una oportunidad de pasar. Y del otro lado, Curazao, que de forma sorprendente le empató a Ecuador, y Costa de Marfil, que viene de perder al último minuto contra Alemania, pero le ganó a Ecuador. Entonces Costa de Marfil nada más lo único que necesita es un empate para clasificar como segundo, y Ecuador, para que clasifique como segundo, tendrían que ganar y que Curazao gane. Entonces lo más probable es que Ecuador termine como tercero, y tendría que ver ahí qué pasa con eso, pero ya prácticamente con 4 puntos yo creo que va a estar clasificado. A las 5 tenemos el grupo F, que es Túnez contra Holanda y Japón contra Suecia. Aquí ninguno tiene la clasificación asegurada y ni la posición, porque
Holanda y Japón tienen 4 puntos juntos y Suecia tiene 3. Túnez ya está eliminado, entonces no importa de ellos. Holanda, con nada más ganar y tener una mayor diferencia, o sea, ganar por mejor resultado que Japón, se pone de primero. Igual que Japón. Si Japón gana y gana con mejor resultado que Holanda, gana Japón el grupo. Entonces, ¿cómo se vería? Si Japón gana 2-0 y Holanda gana 1-0, pasa Japón como primero. Y si es al revés, termina pasando Holanda como primero y Japón como segundo y Suecia ahí se queda como tercero. Si termina pasando los upsets, que termina siendo ganando Suecia y termina ganando Túnez, Suecia se pone primero y ahí, dependiendo de la diferencia de goles de cómo perdieron Japón y Holanda, van segundo y tercero, y el que queda segundo se enfrentaría a Brasil en 16avos de final. Entonces ese sí sería un buen partido. Y finalmente a las 8 de la noche tenemos el grupo de Estados Unidos, que si mal no me recuerdo es el grupo D, sí, el grupo D. Tenemos Turquía contra Estados Unidos y Paraguay contra Australia. Estados Unidos, que ya está asegurado la primera posición, entonces de seguro van a jugar con una línea alterna, y Turquía ya está eliminado, entonces ese partido no tiene demasiadas implicaciones, pero el otro sí, Paraguay-Australia. Si empatan si empata o gana Australia, pasa Australia como segundo. Si pierde Australia, o sea, gana Paraguay, se pone Paraguay de segundo porque Australia tiene mejor diferencia de goles que Paraguay. Ahorita Australia tiene 0. Ganaron 2-0 contra Turquía y perdieron 2-0 contra Estados Unidos. Y Paraguay tiene -2. Perdieron 4-1 contra Estados Unidos y le ganaron 1-0 contra Turquía. Pues, ¿cómo vieron el grupo A? En general, ¿cómo vieron los partidos de hoy? Los veo mañana para 6 partidos más.